en Estados Unidos, en Italia y en Canadá. Daniel es un colaborador habitual de opinión en El País, en La Vanguardia, en la revista Claves de la Razón. Y sin más, sabemos cuál es el título de su ponencia y estamos todos deseando oír. Daniel, zeurea da hitza. Eskerrik asko, Irune. Egunon guztioi, posten naiz hemen gurekin egoteagatik. Muchas gracias por vuestra amable invitación para estar hoy aquí, que me da la oportunidad de ver a mucha gente, algunos de los cuales hacía tiempo con los que no me encontraba, menos físicamente, ¿no? Y solo por eso valía la pena el madrugón, ¿no? Este nuevo espacio digital plantea varios asuntos que a veces se mezclan un poco, y yo lo que primero que quería decir es que yo me voy a referir a un único aspecto, porque podríamos hablar del tema de los datos, podríamos hablar del tema del espacio público, redes sociales, desinformación, es otro asunto, y en lo que yo me voy a centrar es en el impacto que esto está generando en la toma de decisiones políticas. O sea, si la toma de decisiones políticas se puede algoritmizar, se puede automatizar, hasta qué medida, en qué aspectos, si eso es una amenaza para la democracia o no. Eso es en lo que me voy a fijar, ¿no? Y lo voy a hacer en tres pasos. En primer lugar, voy a tratar de explicar qué es esto de la gobernanza algorítmica. En segundo lugar, voy a explicar cómo dentro del proceso de toma de decisiones políticas hay varios momentos, y hay momentos en los cuales la gobernanza algorítmica puede estar mejor que en otros. Y finalmente voy a hacer una predicción hacia el futuro, que la podemos también sustanciar en términos de una apuesta, de una cena dentro de unos años, que es si esto se va a cargar la democracia o no. Pero esto vamos a dejarlo porque hay que darle un poquitín de emoción. Lo voy a dejar para dentro de 20 minutos más o menos, ¿no? Bueno, cada vez gobernar es cada vez más una cuestión algorítmica, un acto algorítmico. A lo mejor ahora os parece que todavía no hay muchas decisiones que se tomen así, pero esto es imparable, y tenemos que prepararnos para esta realidad, que algunos han llamado algocracia, ¿no? El Kratos de los algoritmos, ¿no? El gobierno de los algoritmos. Esto nos va a permitir manejar ingentes datos, precisar muchísimo las preferencias de la gente, en fin, mil cosas que son fantásticas, ¿no? Ahora bien, esto suscita también, desde el punto de vista democrático, algún interrogante y alguno bastante inquietante, ¿no? De entrada, la idea es muy buena, que es llenar nuestra sociedad de una especie de sensores sociales que detectan exactamente lo que queremos a través de nuestro consumo, de nuestra movilidad, de nuestro comportamiento, de nuestra expresión en las redes sociales, etc. Gracias a la ingeniería de datos, cada vez es más fácil conocer con mucha más precisión lo que la gente realmente quiere, no lo que dice que quiere, sino incluso lo que la gente realmente quiere. Incluso nosotros mismos, que tantas veces los seres humanos nos engañamos respecto de lo que queremos, o no tenemos una idea clara de lo que queremos, podemos recurrir a ciertos procedimientos algorítmicos que nos digan lo que queremos, ¿no? Hay aquí en todo esto un cómodo paternalismo, ¿no? Que es, bueno, pasemos, digamos, de un sistema político en el cual los gobernantes nos obligaban a tomar determinadas decisiones o a querer ciertas cosas, y a partir de ahora los gobernantes van a ser personas que simplemente registran lo que nosotros realmente de hecho queremos y nos lo van a suministrar, ¿no? Esto, claro, alguien diría, bueno, esto está muy bien porque es fantástico, ¿no? En lugar de esos partidos súper ideologizados, ¿no? Que tienen grandes hipótesis acerca de lo que nosotros queremos y tal, bueno, pues aquí tenemos unos procedimientos que registran lo que realmente de hecho queremos, ¿no? Hay varios problemas que plantea este panorama. El primero de ellos es que todo este sensorio social lo que registra es nuestro comportamiento pasado. O sea, registra que hasta ahora lo que hemos querido han sido ciertas cosas, ¿no? Lógicamente no hay datos del futuro, hay solo datos del pasado,
o como mucho previsiones futuras a partir de los datos del pasado. Este es el primer problema, que es los humanos hacemos simplemente, o sea, nuestro comportamiento es simplemente una continuidad del comportamiento pasado, porque hay rupturas, ¿no? Voy a poner un ejemplo banal, ¿no? A lo mejor hemos sido fumadores y a lo mejor hemos dejado de fumar. Si hubiera sido por esto, a lo mejor nunca hubiéramos dejado de fumar, porque nos seguirían dando, suministrando información sobre tabacos más adictivos, ¿no? O otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay en la historia humana momentos de ruptura, decisiones de cambiar de rumbo en la vida personal y en la vida colectiva de las sociedades, ¿no? Y esto no lo registra muy bien unos algoritmos que se basan simplemente en una analítica de datos sobre el pasado, ¿no? Por eso se ha podido decir que en el fondo lo que estos sistemas nos pueden robar es lo que podríamos llamar nuestro derecho al futuro, o sea, nuestro derecho a llevar a cabo un comportamiento impredecible, a romper una continuidad, ¿eh? Son demasiado conservadores los algoritmos en este sentido, ¿no? Bien, segundo asunto. El proceso político tiene varias fases y deberíamos preguntarnos dónde situar esta tecnología, bajo qué condiciones, etc., ¿no? Alan Turing, el inventor de casi todo esto, decía que los ordenadores eran una máquina universal, que servía para todo, y mi tesis es que sirve para unas cosas bastante bien y para otras cosas un poco y para otras nada, ¿no? Por ejemplo, es muy útil, todas estas tecnologías son muy útiles para identificar los intereses de hecho de las personas. O sea, eso es verdad, ¿no? Que puede haber sistemas que en lugar de hipótesis acerca de lo que queremos, registran exactamente lo que queremos, ¿no? Permiten medir, permite cuantificar muchas cosas. Por cierto, las cosas que son cuantificables, porque hay otras dimensiones de la vida humana y de la vida de las sociedades que no son muy cualificables. Es muy interesante para medir impactos. Tenemos una ley de violencia de género, bueno, llevamos ya X años con esto, vamos a ver si este efectivamente tiene el impacto que habíamos pretendido al poner en marcha la ley. Con lo cual, los impactos, es decir, proporciona más objetividad al proceso político. Y en cierto sentido, la desideologiza un poco. Si por ideología entendemos un sistema cerrado, un poco dogmático de entender las cosas, ¿no? Ahora bien, pienso que esto es muy poco útil para aquellas partes del proceso político que no son susceptibles de computación. Pensemos, ¿qué es susceptible de computación? Adelante. ¿Y qué no es susceptible de computación? Y ahí nos encontraremos con algún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de tecnologías tienen un carácter, como casi todas las tecnologías, o como todas las tecnologías, un carácter fundamentalmente instrumental. O sea, sirve para conseguir unos objetivos que ella misma no es capaz de determinar, no es capaz de plantear, ¿no? Una cosa es la consecución de objetivos políticamente decididos y otra cosa es la decisión acerca de esos objetivos políticos, ¿no? Y, por tanto, esa gobernanza algorítmica que os decía antes es un poco conservadora en ese sentido, también tiene otra propiedad, y es que simplemente no cuestiona nuestras preferencias. Lo que hace es optimizar su consecución y su resultado, ¿no? Lo político del proceso político, lo propiamente político, es la determinación de a qué objetivos debe servir toda esta tecnología. Tenemos la tecnología, vale, y ahora al servicio de qué la ponemos, porque esta tecnología la podemos poner al servicio del crédito social chino, en virtud del cual a los exmandatarios seguramente les espera un futuro muy terrible. Esto no pasa aquí, tranquilo, Andoni. Pero lo podemos poner al servicio de eso, o lo podemos poner al servicio del beneficio empresarial, como es el modelo más bien americano, o podemos tratar de que haya, como en Europa, un equilibrio de derechos, libertades, crecimiento, ecología, privacidad, en un puzzle que es muy complicado de hacer. Podemos hacer
muchas cosas de esto, ¿no? Hay gente, seguro que os ha pasado, esto es una cosa típica de los cuñados, ¿no? Que es, en medio de una discusión y tal, hay alguien que dice, a mí esto de la derecha y la izquierda esto y los partidos, a mí esto me da igual. A mí lo que me importa es que se gobierne bien, ¿no? Seguro que así, con eso se ha zanjado una cena, ¿no? O ha empezado el lío, ¿no? Como si gobernar bien fuera algo que se pudiera determinar con ausencia de cualquier categoría ideológica, ¿no? Bien, para ti bien y para mí significan dos cosas distintas, ¿no? Bueno, yo esto, después de darle muchas vueltas en mi vida, he llegado a la formulación técnica de que esto se podría llamar el principio Bertin-Osborne, ¿eh? Porque yo se lo oí a Bertin-Osborne formulado así con esta precisión, ¿no? A mí esto de la derecha y la izquierda no me importa, o sea, eres de derechas, y lo que quiero es que los gobiernos gobiernen bien. Joder, pues no sé quién puede querer lo contrario, ¿no? Bueno, eso, en el fondo, yo creo que la gente que habla así no está propugnando una política desideologizada, lo cual a mí no me parece mal, sino una política despolitizada, que es otra cosa completamente distinta, ¿no? Bien, cuando hablamos de gobernanza algorítmica, de acuerdo con esta idea, lo que quiero decir es que la inteligencia artificial y todos estos procedimientos pueden servir para optimizar resultados, pero no sirven o apenas sirven para establecer objetivos políticos, ¿no? Y luego hay otra cuestión que me parece importante subrayar, y es que, bueno, ahora hay varias, se podrían contar muchas anécdotas ahora hay una ciudad en Japón donde están preparando a un robot para que sea el próximo alcalde, ¿no? Bueno, y hay muchas fórmulas de ese estilo, ¿no? ¿Qué se podría decir acerca de esto, ¿no? Bueno, primero que hay una cierta utopía, pero utopía muy reductora a mi juicio de lo que es la política, que piensa que en el fondo todo esto de la política, que es un lío, que es un follón, los partidos, los parlamentos y tal, al final se podría resumir, hagamos una máquina que lleve a cabo la agregación de las preferencias, bueno, que identifique las preferencias y que lleve a cabo la agregación y haga un sumatorio, una especie de síntesis de todas ellas, ¿no? ¿Qué os parece esto? Si tuviéramos ahora mucho tiempo, aquí abriríamos ahora un debate y me encantaría saber vuestra opinión sin que yo os haya dicho cuál es la mía, ¿no? Que os lo digo. Cuando, a la hora de formular nuestras preferencias políticas, nosotros tenemos una preferencia individual, personal, de entrada. A mí me gustaría esto, primero. Segundo, abrimos espacios de discusión para ver cómo conectar mis preferencias con las de otros y otras, y por tanto puedo moderar, puedo transaccionar, puedo descubrir incluso que lo que yo creía que era mi interés realmente no lo es, o que lo puedo moderar de una manera. Y en tercer lugar, yo tengo que tener alguna visión general de cuál sería para mí el horizonte final de una sociedad, ¿no? Bueno, eso una máquina no lo hace. Una máquina hace lo primero y agrega todo, pero nos ahorra uno de los aspectos más importantes de la política, que es el proceso de deliberación, porque los parlamentos no son lugares donde se negocia, como negociaría una máquina, sino también lugares donde se tantea, se escucha, bueno, igual no mucho, o menos de lo que nos gustaría, pero deberían ser eso, ¿no? Y donde uno, incluso a veces hasta puede salir con una opinión distinta de la que entraba. Si esto no fuera así, entonces vamos a sustituirlo por una centralidad telefónica, ¿no? O algo similar, ¿no? Oye, 17 votos que sí, 14 que no, y se suma y ya está, ¿no? No, establecemos un proceso, aunque todo esto hoy es compatible con una cierta degradación también de la vida parlamentaria que todos conocemos, en fin, tiene ese aspecto también penoso, pero si existen instituciones de ese estilo, es precisamente porque entendemos que nuestros intereses y nuestras preferencias no están fijadas absolutamente, sino que son susceptibles de validación, modificación, rectificación parcial en función del diálogo que establecemos con otros que tienen otras preferencias y otros intereses, ¿no? Bien,
Y el último asunto. Hace unos años, poco antes del escándalo de Cambridge Analytica, la revista de tecnología del MIT dijo: solo la inteligencia artificial puede salvar a la política. Llega Cambridge Analytica y creo que eran 14 o 15 meses después, el titular era: la inteligencia artificial se está cargando la política. Bueno, yo creo que estamos en un vaivén de euforia, ciclotímico, euforia, decepción, que no es nada razonable, ¿no? Y entonces, mi tesis es que la democracia artificial no se va a cargar a la democracia, no porque no deba hacerlo, que no debe hacerlo, sino porque no puede. Es decir, porque el tipo de inteligencia del que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial es bastante diferente del tipo de inteligencia que tenemos los humanos. Y, por tanto, todas estas tesis que habréis oído hablar de la singularidad, de la inteligencia general, artificial general, que llegará un momento en el que superará la inteligencia humana y tal, yo soy muy escéptico en esto, pero fundamentalmente porque no acabo de ver claro una cosa que es un poco de filósofo, ¿no? Ya me perdonaréis, nadie es perfecto, que es un principio epistemológico. Los seres humanos conocemos de una manera distinta que las máquinas. Y, por tanto, más que ponerlas a reñir o a ver quién sustituye a quién, lo que tenemos que buscar es un buen ecosistema en el que aprovechemos aquellas cosas en las que los humanos somos buenos y aquellas otras en las que somos malos, y al revés. Yo me acuerdo cuando voy a poner un ejemplo. Los seres humanos somos bastante buenos a la hora de tomar decisiones en contextos de ambigüedad, poca información e incertidumbre. Lo hacemos bastante bien, no nos fustiguemos más de lo que lo hacemos. Las máquinas lo hacen muy bien cuando tienen muchísimos datos, todas las cosas son blancas o negras, o sea, reconducibles a categorías binarias, no hay incertidumbre, son magníficas. Yo me acuerdo cuando se aprobó la ley del divorcio en España, mi madre me dijo que había leído, estaba escandalizada porque había leído en un periódico que la mitad de las parejas que se estaban formando se iban a romper, ¿no? Y yo le dije: me parece una previsión bastante optimista, teniendo en cuenta la poca información con la que tomamos ese tipo de decisiones los humanos, ¿no? Realmente, o sea, no hacemos nadie hace un estudio de mercado, en fin, más o menos, oye, que nos haga bien la mitad de las veces, pues no es un mal dato, ¿no? Bueno, no le convencí nada, siguió, en fin, ella pensando que esto era un desastre, pero pensemos un poco esto, ¿no? Y además aquí hay gente que os dedicáis a la política y estáis en primera línea de la política. Hay muchas partes del proceso político, toda la racionalidad administrativa, la gente que hace cálculos, que mide cosas y tal, eso está muy bien, ¿no? Pero hay una parte de la política que yo reivindico siempre y que a mí personalmente es la que más me interesa, que es la parte de la gente que hace apuestas, la gente que está, o el momento del proceso político en el que hay alguien pegando una estacada en la oscuridad, jugándoselo todo, con pocos datos, en un entorno cambiante. Bueno, y además estamos en un mundo que no hace falta que os cuente mucho de esto, ¿no? En el cual la toma de decisiones políticas, la difícil, o sea, la de casarse con alguien, va a ser cada vez más difícil porque vamos a tener muy pocos datos y hay que tener un olfato especial, pero desde luego esto no nos lo va a resolver una máquina, ¿no? Repito, porque las máquinas solo deciden en un entorno determinado, ¿no? Bueno, esto también se podría poner en paralelo con todo el asunto de la robotización del trabajo, que también tiene que ver con esto, lo cual no significa, por cierto, o sea, el hecho de que se vayan a automatizar ciertas tareas, no puestos de trabajo, sino más bien tipos de tareas, no significa necesariamente que nos vayamos a ir todos al paro. Significa que va a haber una transición dolorosa, sobre todo para algunas personas, en virtud de la cual tenemos que configurar entornos en los cuales asignemos unas tareas a los humanos y otras tareas a las máquinas. Y ahí, evidentemente, hay que hacer una transición justa, evitando
discriminaciones y desigualdades que podríamos superar, ¿no? Por tanto, mi conclusión sería: pensemos qué es lo propio de la política, lo específico de la política, y pensemos que eso es muy difícil de delegar. Tú no puedes delegar. Voy a poner un ejemplo banal también, ¿no? Tú que si estás en un puesto de alta responsabilidad política, tú no puedes delegar una decisión trascendental en un funcionario, con todo mi respeto hacia los funcionarios, ¿no? Los funcionarios están para una cosa. Yo suelo decir que en la institución política, los políticos que están en la cresta, arriba del todo, tienen un espacio de roce con los altos funcionarios, en virtud del cual los políticos corrigen el conservadurismo de los funcionarios y los funcionarios corrigen la frivolidad de los políticos, ¿no? Es decir, de ese roce sale muy beneficiado el sistema político. Es muy bueno que haya gente arriba del todo que arriesgue y que sea un poco frívolo. Y afortunadamente hay un segundo nivel en el que hay gente diciendo esto no se puede, ¿no? No estoy hablando de Gran Bretaña ahora mismo, pero podríamos hablar de lo que está pasando allí, ¿no? Bueno, pues ya está, yo me callo aquí y ya está. Eskerrik asko, zuen arretagatik. Bueno, orain gure bigarren islaria uste dut streaming bidez sartuko dela, ezta? Mikel Urmeneta. Prest dago? Egunon, buenos días. Entzuten da? Egunon? Egunon, ¿se me escucha? Egunon. Mikel. Buen día. Ponente Mikel Urmeneta, que venimos ahí ya preparado. Por problemas acaecidos en las últimas horas, pues no ha podido trasladarse a Bilbao, ha tenido que renunciar a la avenida Bilbao hoy, pero eso no le va a impedir participar en esta jornada, por lo que le agradecemos el esfuerzo y la dedicación, la disposición hoy para estar vía streaming con nosotros. Mikel Urmeneta es periodista y doctor en comunicación. Su tesis doctoral se titula Corrientes de opinión en Twitter durante el proceso, agenda, actores, polarización y desinformación alrededor de las elecciones catalanas de 2017. Como periodista colabora con medios especializados e impartiendo también ponencias en diferentes foros sobre desinformación, fake news y la democracia en la era digital. Como él mismo se presenta, le preocupa la buena salud de la esfera pública, el diálogo social y el pensamiento crítico. En definitiva, los grandes desafíos de estos tiempos, la democracia en la era digital, la desinformación, el humanismo tecnológico, la polarización social y la desigualdad, entre otros. Ha titulado su intervención Digitalización y esfera pública democrática. Urmeneta jauna, zeurea da hitza, su turno. Gracias. Egunon, buen día desde Barcelona. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento honrado de poder intervenir después de Daniel Innerarity. Voy a intentar quitar el audio porque me reverbera un poco. Creo que ya está solucionado. Vuelvo a la presentación. Pues la estoy escuchando ahora al profesor Innerarity, a quien leo y admiro desde hace tiempo. Bueno, pensaba que me gustaría poder hacer una presentación con esta fluidez. Haré buenamente lo que pueda, quizá con muchos años llegue a hacerlo. También celebro que la Seguida Orana Fundació mantenga el interés en las implicaciones de la digitalización para la democracia. Hace 5 años participé en un seminario similar, ¿no? Y a la hora de preparar esta intervención, para mí ha sido muy interesante poder comparar
tener un punto de referencia, poder comparar lo que yo vine a decir aquí hace 5 años y lo que diré ahora, y cómo el discurso, mi propio discurso ha cambiado, y también un poco qué se decía entonces y qué se dice ahora sobre estos temas, qué sabíamos entonces y qué sabemos ahora, y también qué sabíamos desde hace más tiempo, quizá, ¿no? En fin, digo esto porque en el ámbito de la digitalización me parece que, o mejor dicho, en el discurso sobre la digitalización, se da esta narrativa de la novedad, ¿no? Se dan estos cortes tan claros entre ahora y toda la historia anterior, ¿no? Por eso me gustaría comenzar con esta cita donde se abra, donde Livingstone, ¿no? una investigadora social británica, creo, habla de estos cortes, de esta ruptura entre antes y el ahora, y el agrupar toda la historia anterior a cómo eran las cosas antes que ahora, ¿no? Lo cual dificulta, como dice ella, bastante nuestra capacidad de entender el proceso social, el cambio social, la realidad social, ¿no? Un poco la tesis de esta presentación viene a decir que la esfera pública analógica, por llamarlo de alguna forma, y la esfera pública híbrida, la que ha acaecido, la que tenemos ahora después de la digitalización, estructuralmente no son tan diferentes. O mejor dicho, ¿no? O sea que en la evolución de la esfera pública analógica hacia la híbrida, con la digitalización, se dan más líneas de continuidad que de ruptura, de alguna forma. Cosa que esta narrativa de la novedad oscurece, difumina o manipula un poco, ¿no? Aparte, esta narrativa, un poco, mi impresión y mi tesis es que se mantiene a pesar que haya evidencia empírica un poco en sentido opuesto. Y estos son un poco los elementos que irán apareciendo en la intervención, que espero no alargar demasiado. Y también es un poco el planteamiento de un ensayo que estoy escribiendo ahora, a partir un poco de la investigación doctoral, y por tanto será como muy interesante todos los comentarios que tengan que hacer en el momento del debate, porque siempre es interesante introducir nuevas perspectivas o cambios, matices. En fin, este asunto, ¿no? De que estructuralmente la esfera pública es parecida, ¿no? Que hay más bien un cambio de grado, que lo que sucede ahora es de alguna forma lo que sucedía antes del advenimiento de la digitalización, pero de forma más masiva, más instantánea, más global, ¿no? O sea, que las tendencias a la fragmentación y el imperio de las emociones se refuerzan, pero no es que aparezcan justo ahora, digamos, ¿no? Esta continuidad, digo, afecta un poco tanto para lo bueno como para lo malo. Por tanto, las esperanzas democratizadoras que se habían depositado en la esfera pública o en la digitalización no han acabado de materializarse. Esta sería como la parte mala, ¿no? Pero por la parte buena, todos estos temores sobre la polarización, sobre los efectos de la desinformación, la desinformación que llegaría, tendría un alcance enorme, tampoco parece que se hayan acabado de materializar. Por tanto, vamos a empezar y bueno, se estructura la ponencia en estos 3 puntos, ¿no? La democratización, la polarización y la desinformación. Intentaré ilustrar algunos de estos puntos con ejemplos de la tesis, que también es como interesante, ¿no? En este viaje, un poco a través del tiempo, comparando las cosas como eran pues el 2017 en Cataluña y cómo son ahora, también lo que se decía entonces y lo que sabemos ahora sobre cómo eran las cosas entonces, lo que realmente pasaba. Bueno, este es un poco el planteamiento.
Vamos a comenzar. Hace poco más de 10 años, bueno, la Internet siempre nació un poco como un espacio de libertad y tenía como esta promesa, ¿no? Esta promesa de ser un ámbito donde la democracia se podría realizar, ¿no? Las primaveras árabes, la revolución del 15M en España, el Occupy Wall Street, parecía que venían a confirmar esto. Y luego hemos visto que quizá no tanto, ¿no? Y que las primaveras árabes seguramente tenían explicaciones más profundas que el uso de Twitter. En fin, todo ayuda, pero que lo decisivo quizá no era el uso de las redes sociales, que pudieron ser más bien un catalizador que una causa, ¿no? Las esperanzas que teníamos de democratización en las redes sociales y quizá especialmente en Twitter, donde se ve como muy claro, tenían como buenas bases, a mi modo de ver, ¿no? O sea, si la esfera pública, tal como la definía Habermas, tiene como estas tres condiciones, la libertad de acceso, el hecho de que todo sea transparente y público y la racionalidad, ¿no? El imperio de la razón, pues parecía que esta red social nos iba a traer todas estas promesas de alguna forma, ¿no? Y que si el problema con la democracia representativa, ¿no? Con la representación es que no hay suficiente participación, pues qué mejor que un ámbito donde la participación era abierta para todo el mundo, qué mejor que un sitio así para crear dinámicas un poco bottom-up y que no todo fuera como de arriba abajo como estamos acostumbrados y como en el fondo funciona la esfera pública tal como la conocemos, ¿no? Sin embargo, todo esto pues no ha acabado de suceder, ¿no? Lo que vemos es que básicamente la estructura de la esfera pública sigue funcionando un poco como antes, donde los que hablan son pocos y básicamente los mismos que hablan fuera del ámbito digital, que son las élites políticas y también mediáticas, pero sobre todo las políticas. Es verdad que hay excepciones, se han introducido nuevos tipos de actores, pero de alguna forma no dejan de ser sino excepciones, ¿no? Casos más aislados, ¿no? También nos podemos preguntar, al hilo de todo lo que vamos diciendo, si realmente estas esperanzas podía pasar. O sea, es decir, si en un sitio donde un ámbito, ¿no? Un espacio, en este caso el ámbito digital, ¿no? Donde los que hablen sean los mismos que escuchen, si realmente acabaría siendo un espacio de comunicación compartida, ¿no? Si de alguna forma no es necesario que haya esta simetría, este desequilibrio entre los que hablan y los que escuchan para que pueda haber un ámbito compartido. Bueno, estos son cuestiones que nos hacemos ahora, son reflexiones que nos hacemos ahora, ¿no? Y en cualquier caso, pues si Castells habla como de tres tipos de comunicación, ¿no? Estructuralmente hablando, ¿no? La comunicación interpersonal, pues que es entre pocos, ¿no? Es interactiva, pero tiene un alcance limitado. Esta sería la comunicación interpersonal. Luego la comunicación de masas, pues tan conocida, ¿no? Que es de pocos a muchos. No es interactiva, pero tiene un alcance grande, ¿no? Y luego está, que es hasta donde yo sé una aportación del propio Castells, la autocomunicación de masas, entre muchos y muchos, ¿no? Que es interactiva y tiene un alcance modulable. Puede ser, sí, muy grande o más reducido, dependiendo un poco, ¿no? De las herramientas que se utilicen. Bueno, todo, la web, ¿no? Internet, las plataformas digitales dan cabida a todos estos tipos de comunicación. Pero al final, a pesar de las posibilidades, ¿no? O sea, que una cosa sea posible no significa que se acabe materializando o ni siquiera que sea la más exitosa, ¿no? Y por tanto, al final lo que acabamos viendo es que básicamente tenemos comunicación broadcast. O sea, que lo que sucede offline es lo que acaba sucediendo online también, ¿no? En cuanto, como un pequeño ejemplo,
lo que vemos en las elecciones de 2017 en Cataluña, ¿no? No las pasadas, sino las anteriores, ¿no? Después del octubre catalán, ¿no? En aquel momento tan crítico del procés. Esto es el grafo de los usuarios que son identificados dentro de la conversación como más referentes, ¿no? Una rápida... Un golpe de ojo rápido nos lleva a ver que son básicamente los candidatos a las candidaturas, es decir, los políticos, cosa que igual no nos sorprende, porque bueno, al final son unas elecciones, ¿no? Pues es verdad, tiene todo el sentido, ¿no? Pero bueno, esto no deja de remarcar lo que decíamos antes, o sea, las mismas desigualdades que se dan en la esfera pública en su conjunto son las que se reproducen en el ámbito digital también. Lo cual no quiere decir que lo que sucede online no tenga ninguna importancia. O sea, sí la tiene, ¿no? Y de hecho, justamente en estas elecciones, el hecho de que Carles Puigdemont fuera un usuario nativo de Internet, ¿no? O sea, que dominara muy bien este ámbito. Yo personalmente pienso que le ayudó mucho en la campaña, aportó a su campaña este hecho, ¿no? Pero también hemos de pensar que la relevancia pública de su cuenta de Twitter viene después de que fuera presidente de la Generalitat, ¿no? O sea que, al final, la realidad social normalmente influye mucho más en el mundo digital que el mundo digital influye en la realidad social, ¿no? Vamos a pasar al segundo punto que tiene que ver con la polarización, ¿no? Aquí tenemos el famoso libro del filtro burbuja, ¿no? The Filter Bubble, de Eli Pariser, que se publicó en 2011 también, ¿no? En aquel momento donde veíamos las cosas un poco de una manera diferente y de alguna forma, pues quizá no tan diferente, ¿no? Pero al final las promesas de democratización o las esperanzas de democratización de alguna forma se mantienen, o puede haber gente que las mantenga, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado, ¿no? En cualquier caso, o sea, este libro, pues tuvo éxito, puso esta narrativa sobre la mesa, ¿no? Sobre los algoritmos y las recomendaciones que nos hacen, perdón, y también los efectos, ¿no? O sea, que en base a estos algoritmos lo que podría acabar pasando es que los usuarios quedáramos cada vez más prisioneros de burbujas ideológicas, de cámaras de eco, ¿no? De sitios donde básicamente solamente se oye una voz que se magnifica y donde los usuarios quedan pues aislados del exterior, ¿no? Esto que en realidad no dejaba de ser como una hipótesis, mucha gente lo tomó como que realmente se había comprobado y que realmente la red funcionaba así y un poco es a lo que nos acabaría llevando. Perdón. Disculpa. En aquel momento no había tantas investigaciones. Uy, perdón. Perdón. Pero ahora tenemos más datos y lo que acabamos viendo es un poco esto. O sea que... Perdón otra vez. Que las echo chambers pueden afectar a un tanto por ciento pequeño de la población, más bien, que no hay pruebas para la filter bubble. Y la polarización es un fenómeno bastante complejo que funciona de formas diferentes en países diferentes y que realmente el único país donde tenemos mucha información es Estados Unidos. Mil perdones otra vez. Y sobre polarización también hemos de ver que hay esto, ¿no? O sea, que hay como muchos matices que se pueden introducir, ¿no? Que está la polarización ideológica, pero también la afectiva, que mientras una puede bajar, la otra puede subir, ¿no? Y también está la polarización percibida. Yo creo que en este sentido
lo que pasó en Cataluña es puede ser bastante indicativo, ¿no? Puede ser bastante ilustrador. En Cataluña había una narrativa muy fuerte de un país dividido por la mitad, ¿no? Esto tenía que ver un poco con el planteamiento plebiscitario de las elecciones, también los discursos políticos, los titulares de los medios, ¿no? Y de aquí se infirió o se dedujo que la ciudadanía también estaba polarizada, ¿no? Por eso es como muy interesante ver este tipo de sondeos donde frente a los extremos, digamos, ¿no? Frente a los planteamientos dicotómicos entre independencia sí, independencia no, aquí emerge, ¿no? un gran centro social de personas que lo que quieren es un acuerdo con España, lo que querían, un acuerdo con España, para dar más autogobierno a Cataluña. Ahí. Mil perdones, otra vez. Voy a intentar acordar un poco la presentación porque pensaba que estaba mejor de lo que estoy. Bueno, en fin, ¿no? Que de alguna forma lo que vemos es que esta narrativa de la polarización a veces puede ser bastante desinformativa, ¿no? Puede ser bastante desinformación en el sentido de que no refleja bien la realidad social, ¿no? Como vemos que puede suceder en casos como este, como el de Cataluña, ¿no? Y hablamos ya finalmente de desinformación antes de algunas pequeñas conclusiones. Como vemos, la desinformación pues sigue siendo una causa de mucha preocupación, si bien desde el principio hubo gente que alertaba sobre un posible caso de pánico moral, ¿no? Pánico moral donde las reacciones a un peligro pues acaban siendo más peligrosas, más dañinas que el supuesto mal que las provoca, ¿no? Y de hecho, cuando fuimos teniendo algunos datos sobre las elecciones de aquellos años, ¿no? Sobre las elecciones en Estados Unidos en 2016, sobre las italianas del 17, sobre las francesas, las presidenciales francesas del 17 también, ya aquellos estudios primeros, ¿no? Aquellas primeras investigaciones ya apuntaban a que las fake news no estaban tan extendidas como se creía, que su consumo no era mayoritario, que su impacto igual no era el que se había presupuesto, ¿no? Un caso de esto también lo vemos bastante en las elecciones europeas del 2019, las últimas, ¿no? Donde había el peligro, se decía que había el peligro de que fuerzas pues, euroscépticas, incluso algunos partidos eurófobos, formaran una minoría de bloqueo en el Parlamento Europeo, ¿no? Si esto llegó a no pasar, no es tanto porque se contrarrestara la desinformación, ¿no? Había una gran narrativa de que habría una oleada de desinformación. Se constituyó, de hecho, una alianza entre diferentes verificadores de diferentes países que en su informe final acabaron reconociendo que en realidad no había habido tanta desinformación como pensaban, que había tenido un nivel más bien moderado y que había afectado a un tanto por ciento pequeño del electorado, ¿no? Por lo tanto, no fue esto lo que salvó un poco a Europa, sino que se aprendieron y se aplicaron, ¿no? las lecciones de las elecciones en UK y en Estados Unidos en 2016, ¿no? Se consiguió que la inmigración no fuera el centro del debate, como pasó en esas otras elecciones. Se enviaron mensajes, ¿no? A Europe that protects, ¿no? Que era como un poco el lema de la campaña institucional del Parlamento Europeo para esas elecciones, ¿no?
a los perdedores de la globalización, ¿no? Para evitar un voto de protesta. Se estimuló la participación, como vemos aquí, ¿no? This time I'm voting. Pues para que no hubiera como esta activación asimétrica de los electorados, ¿no? Bueno, fue por esto que digamos que fueron unas buenas elecciones, digamos, ¿no? Y vemos que de hecho la desinformación y la polarización también, ¿no? Esta narrativa ha acabado siendo a veces una explicación fácil para fenómenos que son mucho más complejos, ¿no? En Cataluña pasó un poco lo mismo también, ¿no? Había esta gran amenaza de desinformación, pero que no acabó de concretarse, ¿no? Cuando hablo de esto, sobre las limitaciones del alcance de la desinformación, realmente me estoy refiriendo un poco más a nuestra experiencia, ¿no? A los países occidentales o las democracias occidentales, que es lo que más domino. Sé que en otros países la desinformación puede tener otras implicaciones y no quiero decir que no sea un fenómeno importante, sino que más bien que la narrativa que lo ha explicado le ha dado como demasiada importancia y ha oscurecido otros elementos que quizá eran más centrales incluso, ¿no? Ya entramos un poco a las conclusiones, ¿no? O sea, esta narrativa de culpabilizar a las plataformas sociales, ¿no? De decir que toda la culpa es de Facebook, ¿no? Es una narrativa, pues, de éxito, ¿no? Es una narrativa mediática impulsada por los medios de comunicación y es una narrativa que puede tener efectos nocivos, ¿no? Vamos a desgranar brevemente todo esto y con esto cerraremos la intervención. Por un lado, o sea, es una narrativa interesada. O sea, los medios de comunicación son actores también en la esfera pública, son actores que tienen sus intereses y que han visto su poder cuestionado por las plataformas digitales. Por tanto, echarles la culpa de nuestros males, de que hayan de determinados resultados de determinadas elecciones que no nos han gustado, digamos, pues no deja de ser un discurso interesado, ¿no? Pero el mismo hecho de que este discurso haya tenido tanto predicamento, ¿no? Haya tenido tanto éxito, es lo que hace que se desmienda un poco a sí mismo, ¿no? Que esta narrativa haya sido también aceptada, nos muestra que lo que dicen los medios de comunicación sigue siendo muy importante, sigue afectando mucho a la esfera pública, ¿no? Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahora voy a desgranar algunos elementos de los medios de comunicación que no tienen, algunos defectos que no tienen nada que ver con la digitalización, ¿no? El infotainment, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el advenimiento con la narrativa o la gramática de la televisión, ¿no? La centralidad del ocio, de la que hablaba ya Habermas, ¿no? La caída del estándar de objetividad, que acaba siendo algo puramente formal. El partidismo mediático, ¿no? El hecho de que los medios de comunicación hayan estado a veces más en el negocio de la influencia que en el de la información, ¿no? Pues todo esto no tiene nada que ver con la digitalización y ya pasaba antes, ¿no? Por tanto, todo este discurso, ¿no? De que, bueno, la novedad, ¿no? Lo que decíamos antes. Es que ahora con las redes sociales, claro, ¿no? Bueno, cada vez que lo digamos o cada vez que lo escuchemos, que se nos enciende una alarma para ver si esto es realmente como se dice, ¿no? Aparte, entonces, esta narrativa no solamente es falsa, sino que además puede tener algunos efectos negativos, ¿no? O sea, primero porque la exposición a esta narrativa de los públicos hace que los públicos mismos piensen que están más expuestos a las fake news de lo que parece, ¿no? Escuchan tanto fake news, que al final, que también es una expresión muy, muy curiosa, ¿no? Y muy discutida, la fake news. Los mismos públicos entienden fake news de forma muy amplia, puede ser cosas muy diferentes realmente. En cualquier caso, o sea, esto, ¿no? O sea, que es como una profecía autocumplida, ¿no? Escuchas tanto que acabas percibiendo que estás rodeado de desinformación, ¿no?
Y esta narrativa tan envolvente lo que acaba haciendo es que alimenta la desconfianza, que es el caldo de cultivo de la propia desinformación también, ¿no? O sea, que es como que algo que se retroalimenta y esto es como bastante peligroso, ¿no? Y luego, y no menos importante, que la pervivencia, ¿no? Que esta sea una narrativa dominante, bloquea que medios y públicos hagamos nuestros deberes, ¿no? O sea, los medios, ya hemos dicho, ¿no? Pues tienen cosas que mejorar, que no tienen que ver con la digitalización. Y los públicos, pues también. Y aquí, o sea, una de las cosas buenas que ha traído pues, la narrativa de las fake news, de la posverdad, es el haber enterrado el mito del ciudadano racional. No es que la digitalización lo haya matado, que antes éramos gente muy racional y muy razonable cuando tomamos decisiones políticas y ahora no. O sea, sino que más bien, quizás no lo hemos sido nunca de tan racionales a la hora de votar, a la hora de tomar nuestras decisiones políticas, pero esta narrativa lo ha puesto de manifiesto y, por tanto, somos más conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros sesgos, de la importancia de las emociones en política, de cómo la rabia nos afecta, por ejemplo, ¿no? En fin, ya acabando, o sea, en mis conclusiones de la primera ponencia, ¿no? La ponencia del 2017, unas cosas que me decía era que las plataformas sociales tenían que ser más transparentes, que enseñaron más sus algoritmos, que facilitar la investigación, ¿no? Esto no deja de ser algo, pues cierto, pero quizá está dentro de otras muchas cosas, como las que acabamos de decir, ¿no? O sea, los medios siguen teniendo un peso muy, muy importante y siguen siendo, en parte, pues muy responsables, igual que los públicos, de lo que sucede en la esfera pública. Y nada, esperando recibir una invitación dentro de 5 años para volver a hablar y ver cómo este discurso pues, se ha evolucionado y esperando ahora las intervenciones de todos ustedes para bueno, completar y modificar y corregir, si es el caso, pues esta intervención. Muchas gracias. Eskerrik asko. Con el programa, con un segundo bloque en el que nos vamos a acercar ya al tema más concreto de redes sociales, opinión pública, populismo, polarización. Vamos a ver qué pasa en América, luego qué pasa en la Europa del Este. Y vamos a empezar con Rafael Suso. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la UPV, ha cursado el programa de Alta Dirección de Empresas en el IES de la Universidad de Navarra y ha desarrollado una larga actividad profesional vinculada a la comunicación y el conocimiento, como jefe de comunicación corporativa en el Grupo Fagor, director de comunicación en Lehendakaritza, consejero delegado editorial Iparraguirre, director general de EKD, un business think tank en gestión del conocimiento y la innovación, y actualmente es socio fundador y director de Significo, una consultoría en estrategia, innovación y branding, y de Muga Innovación. El Rafael Suso ha titulado su ponencia El papel de las redes sociales en la configuración de la información en la opinión pública. Suso jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, egun on danori. Bueno, voy a empezar por un asunto, yo creo que es importante, ¿no? Aquí le sobra una T a Gutenberg, pero bueno, from Gutenberg to Google. El cambio que nos ha pasado en estos momentos es que estamos en una evolución. El título no es mío, es de Tom Wheeler. Tom Wheeler fue el director de la Federal Communications Commission con Obama y pasó de dedicarse a la tecnología a dedicarse a la tecnología en la comunicación. ¿Qué es lo que nos viene pasando durante estas décadas? Bueno, lo anticipó Daniel Bell más o menos a finales de los 70, cuando escribió el libro La sociedad postindustrial. Daniel Bell decía el cambio que se está produciendo es que la tecnología, que siempre ha sido una extensión del ser humano, ha pasado de ser una tecnología que lo que hacía era facilitar el músculo, una extensión del músculo, a una tecnología intelectiva.
se refería a los ordenadores. Es decir, lo que en estos momentos la tecnología que se desarrolla a partir de la informática y luego con el procesador, luego con Internet, en estos momentos con la nube y con muchísimas más cosas, es una tecnología que está actuando sobre cuáles son nuestras formas de ver y de pensar. Esta tecnología, como ya lo anticipó McLuhan, lo que hace es transformar la propia sociedad. Es decir, el hombre se extiende en la tecnología y la tecnología transforma al hombre, ¿no? Lo que está pasando fundamentalmente también es que son tecnologías, por así decirlo, de acceso. Es decir, ya en estos momentos Internet no es algo que nos llega, es algo a donde vamos nosotros, donde la relación entre el medio y la persona es de acción a acción. Internet exige inteligencia al otro lado. La televisión funciona mejor cuando al otro lado hay alguien que piensa menos. Cuanto menos pienses, mejor funciona la televisión. Entonces, quiere decir que Internet vamos todos, accedemos a ellos y somos actores de Internet. Con lo cual hay una primera cuestión en este tema de las redes sociales. Nos quejamos de algo que estamos haciendo nosotros, porque somos actores en ese propio medio. Luego hay otro aspecto que nos viene producido también por la velocidad, que es la inmediatez. Estamos acostumbrados a pulsar una tecla y obtener un resultado. Carlos Soria, que fue un buen amigo y profesor de comunicación, decía que los ritmos de comunicación habían cambiado del libro al cine, del cine al videojuego, y en estos momentos comunicamos casi a ritmo de tweet. Entonces, eso quiere decir que los mensajes son más breves, duran menos y nuestra capacidad de atención y comprensión también va disminuyendo. Estas nuevas tecnologías también lo que nos ayudan es a crear espacios sociales. Veremos ahora en lo que dice Tom Wheeler sobre este respecto. Es decir, nos estamos relacionando unos con otros y creamos nuestros grupos de referencia. Y también nos afecta a nuestra identidad. Es decir, en la medida en la que estamos en Internet, estamos construyendo una identidad nuestra en Internet. Y al final esa identidad en Internet va a ir condicionando nuestra propia identidad. ¿Qué pasa al otro lado del escenario, en el backstage? Pues que hay empresas, fundamentalmente las Big Four, que tienen una fórmula de beneficio basada en los ingresos publicitarios y entonces lo que necesitan es que la gente esté muy pegada a ellos. Y para eso lo que hacen es darte más de lo que tú quieres. Y para eso lo que hacen es definir un algoritmo. Un algoritmo que lo que está dándote es lo que tú esperas. Y en ese momento lo que quieren es que estés más tiempo. Y el negocio habitual de los medios de comunicación de la televisión era comprar tiempo gratis y venderlo caro a los anunciantes. Lo que pasa es que ahora ya no solo le venden el tiempo nuestro, sino que además a través de una técnica que se llama el microtargeting, que es la que utilizaba Cambridge Analytics, no solo nuestro comportamiento, sino más datos que sacan de nosotros, lo que llevan es a hacer una especie de perfiles de personas. Y esos perfiles se van vendiendo también a las empresas que comercializan, publicitarias, ¿no? Es decir, el negocio de la publicidad ha pasado de comprar espacios a comprar impactos en contextos de uso. Y eso determina bastante, ¿no? Y luego tenemos el otro efecto, que es el efecto en red, el network, es decir, la capacidad de expansión de algo. Es más importante la capacidad en Twitter que uno tenga 10.000 contactos. Es interesante que un tuit tuyo se reproduzca 100 veces, se retuitee 100 veces, es más importante que un tuit de alguien con 10.000 contactos se reproduzca una vez. Con lo cual, ahí van jugando con estos temas, ¿no? ¿Qué nos dice Tom Wheeler? Las redes que nos conectan son una fuerza que nos define. Y esto es importante, porque al final en la construcción de nuestra identidad tenemos varios espacios, pero un espacio importante es la proximidad que se da dentro de las redes sociales y en Internet. El impacto más importante, que habla de las Network Revolutions, luego veremos que la primera fue la primavera árabe, no tan inocente, porque también, como cuenta Tom Wheeler, detrás de la primavera árabe estaba el Departamento de Estado americano, hasta el punto de que pararon el mantenimiento de Twitter. Twitter, coincidiendo con la primavera, iba a entrar en mantenimiento, iban a parar el funcionamiento de Twitter durante unas horas. Y llamó el Departamento de Estado y dijo, no paren porque si paran ustedes, para la revolución. Entonces, no paren. Entonces, el impacto más importante de las neuronas no es la tecnología de la red, sino cómo reacciona la sociedad ante esa tecnología. Lo que han demostrado en un primer
momento es que las redes sociales tienen una altísima capacidad de facilitar la autoorganización de grupos y la movilización de grupos en un espacio público. Y eso está demostrado, ¿no? También, en esta parte que es por así decirlo, la parte de los integrados, no de los apocalípticos, de las redes sociales, las redes que amplían la participación ciudadana, también socavan la soberanía estatal. Es decir, las mismas redes que crean oportunidades económicas, mejoran la calidad de vida y amplían la participación política, también brindan las herramientas de organización y gestión necesarias para los ataques violentos contra la estabilidad nacional. Bueno, esto lo dice alguien que ha sido director de la FCC y que ha estado muy metido en Washington, ¿no? Pero entonces hay una especie de liberación. En ese espíritu de ideología de California que al final une lo hippie con lo ultraliberal, aquel eslogan que tenían el hip and rich, la tecnología nos iba a liberar hasta del Estado. Con lo cual, y además no solo iba a lograr eso, sino que la tecnología iba a lograr un crecimiento económico imparable. Sí, íbamos a estar continuamente creciendo. Luego han venido todas las crisis que conocéis y han desmontado el California Ideology, ¿no? Y por tercer lugar, extrayendo un poco el pensamiento de Tom Wheeler, al hacer que la geografía sea irrelevante y crear nuevas comunidades no nacionales, Internet ha fragmentado un mundo previamente estabilizado por la centralización nacional. El resultado es un desafío al Estado-nación desde arriba por parte de redes supranacionales y desde abajo por individuos y grupos superempoderados. Lo que el movimiento del proceso no hubiera sido posible sin redes sociales. En un mundo de broadcasting no se hubiera producido ¿por qué? Porque no habrían tenido esas redes que hubieran empoderado y no hubiera habido esa capacidad de autoorganización y discusión. Y una de las grandes batallas que ganó John Percy, la Generalitat, fue que fue mucho más eficaz que el Gobierno de España en las redes sociales. Entonces, esto es la parte, por así decirlo, siguiéndole a Humberto Eco, de los integrados. Los que vemos, esta es una nueva tecnología que nos lleva a una nueva era en la que todo va a ser muchísimo mejor, en la que las personas vamos a ser más dueñas de nuestro destino. También están los apocalípticos, con una realidad clara. La jaula dorada es un libro que se va a publicar dentro de unos meses, de Jia Wenlei, es una china sociólogo en Harvard y especialista en China. Y entonces de lo que nos está hablando es del capitalismo tecnoestatal en China. ¿Qué es lo que está pasando en China? ¿Qué es lo que dice ella? O sea, China es la sociedad en la que se aplican con mayor nivel de eficacia las nuevas tecnologías, pero se aplican para el control y dirección de la sociedad, ¿no? Nos dice primero que la proliferación de instrumentos tecnológicos ilegales establecidos por el Estado y las grandes empresas tecnológicas para regular el trabajo y la vida y mejorar la legibilidad, la valoración, la eficiencia y la modificación del comportamiento. A esto es a lo que se dedican, y este ha sido el gran debate que había en estos momentos en la reelección de Xi Jinping. Antes de llegar a su congreso, lo que hizo fue llamar al orden a las grandes tecnológicas chinas. Grandes tecnológicas que sabéis que han crecido tanto por financiación del gobierno chino. Es decir, Huawei, todas estas, incluso en electrodomésticos, Haier ha llegado a ser el líder de electrodomésticos mundiales con financiación del propio gobierno, y el gobierno es el que decide cómo va funcionando esto, ¿no? También nos dice la subordinación legal, económica y cultural del trabajo. Los trabajadores y las formas de capital considerados obsoletos o de bajo nivel, aquellos valorizados como de alta tecnología o alto nivel, a pesar de la ideología socialista oficial de China. Es decir, China tiene un problema que ya no le basta con ser un productor de bajo coste. Y en estos momentos, como necesita empezar, porque van subiendo los costes salariales, que ha hecho sustituir personas por robots. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas que tienen en China? Que han fracasado en la robotización y luego lo que ocultan es grandes masas de personas que salen del sistema y vuelven al campo, ¿no? Y por tercero, la sujeción intensificada de los trabajadores y el capital, tanto de gama baja como de gama alta, al gobierno precario y despótico, ¿no? Con esta serie de instrumentos. Con lo cual vemos apocalípticos e integrados. Vemos una tecnología que nos transforma, porque transforma la forma de organizarnos y de relacionarnos. Vemos que esa tecnología en origen lleva una gran promesa de liberación, que luego se da cuenta que no
funcionan tal. ¿Por qué? Porque la tecnología final detrás de ellas hay lo que llama Scott Galloway las Big Four. Es decir, hay 4 empresas, y era lo que le preocupaba a Tom Wheeler. Hay 4 empresas en Estados Unidos que manejan una cantidad de datos tan grande, tan inmensa, con una capacidad de proceso tan grande, que pueden alcanzar mayor poder que el propio gobierno federal. En estos momentos el gran debate en Estados Unidos es cómo empezar a regular a estas Big Four, porque si no nos vamos a este lugar, ¿no? Otro apunte, la polarización. La polarización política es resultado de la polarización económica y social. Las nuevas tecnologías lo que están creando es que cada vez hacen falta menos para producir más. Y esos menos ganan más que el resto de la mayoría. Se crea una ruptura. Sobre esa ruptura luego llega una polarización política, que la utilizó muy bien Donald Trump, ¿no? Que fue el que facilitó esa polarización. Aquí os ponía The Strength of the People, porque si uno lee a Jefferson y a los fundadores de Estados Unidos, una de sus grandes palabras es que la opinión pública es la fortaleza de la gente. Desde la opinión pública se controlan los gobiernos. Luego hay quien le sacó a Jefferson otra frase cuando ya estaba gobernando que no le gustaba nada a los periodistas. O sea que cuando fundaba daba la promesa y luego cuando ya estaba en nómina no le gustaba mucho la fortaleza de la gente, ¿no? ¿Qué pasa con este Strength of the People? Es decir, este es a dónde vamos. Os he sacado estos cinco momentos, ¿no? 2011, la primavera árabe. Internet era una maravilla. Twitter era una tecnología liberadora. En esos momentos también daban conferencias Bono, el de U2, Peter Gabriel, pidiendo que donáramos teléfonos porque era la tecnología que permitía liberar África. Entonces, porque les permitía autoorganizarse. Llega 2012, Barack Obama. Creemos que el que empezó utilizando Facebook para ganar elecciones fue Trump, y no es verdad. El que empezó a utilizar Facebook para ganar elecciones fue Barack Obama. Primero que introdujo en las primeras elecciones en las cuales se hace un uso intensivo de los perfiles y de la movilización a través de redes sociales fue Barack Obama, y esto lo reflejó el periódico The Guardian, ¿no? El 17 de febrero de 2012, ¿no? Una base de datos unificada que reúne y refina la información de millones de potenciales votantes está al frente de una campaña tecnológica, ¿no? y puede haber sido la clave de la victoria de Obama. Es lo que decía The Guardian, que es un medio fiable, después de la campaña. Luego llega, pero ¿qué es lo que pasa? Que Barack Obama lo que intenta es crear un espacio electoral de centro. Si os acordáis, Obama rompe, antes en Estados Unidos el Partido Conservador, el GOP, era el color rojo, el Partido Demócrata era color azul. Obama crea un logo que es rojo, blanco y azul. Busca un espacio de encuentro. Obama lo que busca también con Facebook es una cosa que es atraer gente para las elecciones. Es decir, él sabía que o creaba mercado o perdía las elecciones. Y para crear mercado, es decir, para despertar a la gente y que la gente se participara y le votara a él, lo que utiliza es las redes sociales, ¿no? Llega el señor Trump y en una campaña muy convulsa, que acaba con el mejor resultado después de Eisenhower en la historia de las presidenciales americanas, lo que hace es no lo que hace Obama, sino todo lo contrario, es decir, utiliza las redes sociales para trabajar, para movilizar uno de los segmentos que habían sido la base electoral de los demócratas, que era la clase obrera americana, y la radicaliza usando los miedos. Y luego hay otros factores, no solo de redes sociales. Está el factor Rusia, con el filtrado de mails que se produjo y que los publicó, luego que intervino el FBI, y luego está la torpeza demócrata, eligiendo un candidato que no quería nadie, ni tan siquiera los demócratas, que era Hillary Clinton. Luego todo el mérito tampoco es de Trump y toda la culpa tampoco es de Facebook y de las malditas redes sociales que nos secuestraron la democracia, ¿no? Llegamos en 2019 y en plena pandemia del COVID hay un problema de desinformación que estuvo a punto de bloquear las campañas de vacunación. Y ahí se llega a un gran acuerdo entre los gobiernos y las redes sociales en las cuales empiezan a cerrar cuentas de negacionistas. Y se conduce un discurso social que facilita la propia
vacunación, ¿no? Y la información sobre el COVID. Y estamos en estos momentos en lo que los americanos llaman the big lie, que es, the big lie llaman a aquellos, después del 2020 es la negación de que ganaran las elecciones los demócratas. Es la gran mentira que condujo al asalto del Congreso, ¿no? Y esto se está produciendo pues una serie de movilizaciones. Sobre todo esto se ha investigado mucho. Sobre todo ha investigado la gente del MIT, que lo que ha cogido es todo lo que se publicó en Twitter y lo he ido analizando a ver qué es lo que ha pasado. Han analizado todos los trabajos de Cambridge Analytica. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es sí, las redes sociales influyen en la formación de opinión pública, eso está claro. Luego veremos además la interrelación entre redes sociales y medios de comunicación, que no son mundos aparte, sino que están plenamente integrados hoy en día. Luego, sí es verdad que influyen en la opinión pública, sí es verdad que tiene una gran capacidad de movilización, tienen gran capacidad de generar participación electoral, lo que llaman el turnover, los americanos, pero no hay ningún dato que demuestre que influyan en la decisión de voto. Dice, hasta ahí llegamos. Los datos nos llevan a que lo que es un funnel de ventas que decimos en marketing, de la fase de concienciación, movilización, participación, son muy eficaces, moviendo, pero en el otro todavía no hay certezas de que sea así, o es algo mucho más complejo y no se debe solo a un factor, ¿no? Esto, Aral es el hombre que está al frente de la iniciativa digital del MIT y es el que lo ha investigado con mayor frecuencia. Sacha Baron Cohen es un actor angloamericano al que invitaron en la Liga Antidifamatoria, que es una especie de ONG judía para combatir lo que es el negacionismo del Holocausto y la difamación del pueblo judío, ¿no? Entonces, cuando él intervino, dijo esta frase, ¿no? Se basó mucho en los estudios de Aral que fueron publicados en la revista Science. Lo que es las redes sociales son la máquina de propaganda más grande que ha existido en la historia, que es lo que dice Sacha, ¿no? Y entonces dice, hoy alrededor del mundo los demagogos apelan a nuestros peores instintos. Una cosa está muy clara para mí, todo este odio y violencia está siendo facilitado por un puñado de compañías de Internet que tienen que han construido la gran máquina de propaganda, la mayor máquina de propaganda que ha habido en la historia, ¿no? Este es uno de los puntos en los que llegamos, ¿no? Entonces, perdonad aquí que esto os lo he puesto mal, o sea, no lo he traducido. The Big Lie, en estos momentos esto es un movimiento de cara a las elecciones de 2020. Ha habido un intento de presionar a las grandes compañías de redes sociales para que cambiaran su comportamiento. Por otro lado hay un grupo que se llama Changing the Terms, que lo que hace es agrupar a más de 50 organizaciones sociales. Entonces han estado en reuniones con la gente de Meta, con la gente de Twitter, hablan de esta serie de cosas y para llegar a un acuerdo. Y lo que han llegado, la conclusión es que los otros han dicho sí, vamos a hacer algo, pero no han concretado nada. Frente a eso han sacado un manifiesto público que al final lo que dice es arregle el algoritmo, deje de promocionar el contenido más incendiario y lleno de odio, es decir, usted sabe que para la gente esté pegada y no se vaya de su red social, usted tiene que alimentar algo de una emocionalidad alta. Y usted se basa en las emociones que son detectables de forma más fácil, da los instintos bajos, ¿no? Luego cambie ese algoritmo. O sea, no sacrifique la sociedad para mejorar su negocio, sino haga un algoritmo que no potencie esa parte mala, proteja a las personas por igual, contrate personas para proteger la democracia para todos, en todos los idiomas, muestre dicen los recibos al final, dice, revele cuáles son sus modelos comerciales y prácticas de moderación, ¿no? Es decir, lo que está pidiendo a las redes sociales es mayor transparencia en lo que están haciendo. Con lo cual, vamos viendo aquí una serie de datos y también los estudios de Aral lo que demostraban es precisamente esto. Las noticias malas, las noticias falsas, viajan más rápido que las noticias buenas. Pero esto es algo que ya venía de antes en la prensa. Es decir, ¿os acordáis? Muchos no, otros sí, el periódico El Caso.
Al final, y lo que se llaman las leyendas urbanas. Es una tendencia humana. ¿Qué hace la tecnología? No amplifica nuestra fuerza muscular, amplifica otras series de tipo intelectual. Podría amplificar lo bueno, pero es más fácil amplificar lo malo, ¿no? Acaban de publicar una encuesta en el New York Times acerca de cuál es la actitud de los votantes respecto a aquellos candidatos que rechazan los resultados electorales de 2020. Y si veis, ahí más o menos abajo está el Partido Republicano, y os dais cuenta que a los votantes republicanos les importa 3 pepinos que sus candidatos digan que les robaron las elecciones. Sí, ha habido fraude electoral en Estados Unidos. ¿Usted votaría a alguien que dice que ha habido fraude electoral en Estados Unidos? Pues la inmensa mayoría de los votantes republicanos dicen que le votarían perfectamente. Entonces, lo que se está demostrando es que, antes hablábamos un poco del cinismo con el tema de la ecología, o sea, una cosa es lo declarativo, otra cosa es lo que llevas a cabo, ¿no? Esto es el Spouse Theory, Theory in Use. No. En medio de todo esto, estas tecnologías han afectado a una crisis que ya venía. Los medios de comunicación, la prensa escrita estaba en crisis en los 90. ¿Por qué? Porque la publicidad se iba. La publicidad se iba a televisión, no iba a los periódicos. ¿Qué hacían los periódicos? Recortar gastos. ¿Cómo recortaban gastos? Pues papel no podían recortar, que es uno de los grandes inductores de gastos. Recortaban personas. ¿Qué pasaba? Que bajaba la calidad de los periodistas. Si baja la calidad de los periodistas, baja la calidad del periódico. Entonces, esto ya pasaba. Esto ya venía sucediéndose. Otra cosa es que si baja la calidad de nuestros medios de información, baja la calidad democrática de nuestro país. Tenía razón Jefferson. The strength of the people. Los periódicos pueden ser imperfectos, pero un sistema de prensa libre crea una sociedad más perfecta o menos imperfecta, más competitiva que una en la que no existe esto, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación de los medios hoy en día en España? Pues aquí veis el último estudio que se ha publicado del uso de Internet y veis que hay 43,93 millones de usuarios, que el 94% son el 94% de la población. Hay quien dice que en estos momentos en el mundo hay más teléfonos móviles que cepillos de dientes. Si alguien tiene duda de la penetración de la telefonía móvil, se dedica 6 horas. Hablaba con mi hija a preparar esto, dice 6 horas y dice, me parecen pocas. Que la gente está 6 horas en Internet, dice, me parece muy poco. Yo creo que se está más, ¿no? Y entonces, y se accede en movilidad, esto es importante, en un 92,3%. Y aquí tenéis pues más datos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que si quieres encontrar a la gente, vete a Internet y a las redes sociales y no la vas a encontrar en otros sitios. Donde más la vas a encontrar es en este espacio nuevo, ¿no? Bueno, dentro de ese espacio nuevo lo que se habla es de la crisis de la información. ¿Qué ha pasado? Pues que todos los medios han estado en crisis. Que solo ha habido, que se sepa, un gran medio que ha hecho perfectamente la transición digital, que es el New York Times. Y en estos momentos el New York Times no es un periódico, es una empresa de servicios digitales de información. Con lo que quiere decir es que todas las rutinas y formas de trabajo son distintas. En inglés dicen que han pasado from copy to code, de escribir a hacer código. ¿Por qué? Porque en cuanto tú estás en Internet, ya tu producto, tu servicio es lo que llaman un smart service. Es decir, que el comportamiento de quien te lee te envía información acerca de la calidad de tu producto y de tu oportunidad de mejorarlo. Con lo cual tienes que estar continuamente procesando el comportamiento de las personas que están leyéndote en Internet, en un iPad o en cualquier otra cosa. Luego abundaremos un poco más. ¿Dónde obtenemos la información y en qué fuentes confiamos tendrá un profundo impacto en nuestras identidades futuras? Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos aquí hace años, estuvo Juan Ginero, un buen amigo, y nos dijo, tenéis un problema que los catalanes no tenemos, porque los catalanes tenemos la vanguardia y vosotros no tenéis nada. En estos momentos tenemos una debilidad de medios de comunicación tan grande que en poco tiempo nuestra opinión pública va a ser igual que la opinión pública española. Y eso es más importante de lo que la gente se cree. Tener una opinión pública diferenciada te diferencia y te da una identidad propia. Y sobre todo al que tiene que tomar decisiones dice, cuidado con estos que opinan diferente. Y si piso aquí igual,
tengo un problema. Si es igual, te conviertes en un Alcobendas que está 400 kilómetros al norte, ¿no? Y luego, con esta capacidad de dispersión de las culturas, luego entraremos en la generación Z, pues esto es todavía más importante. Cada generación producirá y consumirá más información que la anterior. Y la gente dejará de usar medios que no puedan seguir el ritmo. O sea, la gente quiere información procesada, rápida de consumir. Adiós. Y esto, según van las generaciones, irá subiendo. La virtud de las plataformas de intercambio, que se referían a las redes sociales, de información abiertas y desveladas, es su receptividad, no su análisis y profundidad. Es decir, no vaya usted a buscar análisis y profundidad ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ningún sitio de estos. Ese es el terreno que queda a los medios de comunicación, a la prensa escrita fundamentalmente. Los medios tendrán que tener incluso un mayor cuidado del que ya tienen en lo referente al enriquecimiento de la información, validación de fuentes y ética. Es decir, en estos momentos lo que ha cambiado es totalmente lo que era un periódico de los años 80, no tiene nada que ver con un periódico competitivo de 2020. En esa transición, el New York Times tardó más de 5 años en juntar a los programadores con la redacción. Los tenía aparte, porque se repelían. O sea, un periodista había un programador y decía, este tío fuera. Entonces, en 5 años ya se dieron cuenta los periodistas de esto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, he sacado una cita de Cebrián por traer algo cercano. Dice, los medios ya no son tan importantes en la configuración de la opinión pública. A lo que se refiere fundamentalmente Cebrián es que aunque veamos muchos periódicos, lo que hay es mucho zombie. Dice, son empresas que siguen publicando, pero en realidad no tienen esa capacidad de tracción, ¿no? Esto es hoy en día la redacción del Washington Post. Como veis, está lleno de pantallas. En tiempo real están monitorizando las redes sociales. Es decir, lo que se llama el news gathering por redes sociales es una actividad de un periodista. En la política de publicación del periódico es ir adelantando noticias en redes sociales, que luego van desarrollando hacia su página web. Con lo cual, en algo que ya veíamos, yo con Vincent Giuliano, que fue el señor que me enseñó estas cosas a mí a principios de los 90, 94, por ahí, es decir, estamos en modelos de redacción de 24 horas, continuamente procesando información y continuamente definiendo productos informativos, que son servicios que hoy en día van llegando al ciudadano, al lector, con una frecuencia rapidísima, ¿no? ¿Cuáles son en estos momentos, por ejemplo, el reto que se ha planteado el Washington Post? ¿Cómo atraer a los jóvenes al periódico? Tiene 2 retos. Uno, globalización. No le es suficiente con ser un periódico americano. New York Times ha conseguido ser el primer periódico global. Y luego el otro asunto, que es el tema de llegar a las nuevas generaciones, no hacerse viejo. ¿Qué hay en medio de todo esto? También una crisis de confianza. Miquel lo ha citado hoy un poco. Este es el estudio de Edelman. Durante 22 años han estudiado cómo evoluciona la confianza en el mundo. En 2017 es cuando empezó la gran crisis de confianza. En 2018 las empresas perdieron la confianza de la gente, pero las empresas reaccionaron. Y en estos momentos lo que vemos aquí es que los negocios son los que tienen mayor nivel de confianza en la opinión pública mundial, después las ONGs, después los gobiernos, después los medios de comunicación. Y esto nos va a ir explicando muchas razones de cosas que van pasando. La opinión pública ve que el gobierno y los medios lo que hacen son divisivos, separan, no unen, o sea, crean polarización, y las nuevas fuentes de información no arreglan el problema, ¿no? Aquí vemos un poco, tenemos el nivel de confianza, lo tenéis en azul, las máquinas de búsqueda, Google y tal, la gente confía en eso, los medios tradicionales, pero Own Media son las páginas web particulares, ¿no? Las de las empresas, baja confianza, y, atentos, las redes sociales es el que menor nivel de confianza genera en la población. Miquel ha sacado también esta slide, la preocupación sobre las fake news. ¿Quién lidera a nivel mundial? España lidera el ranking de preocupación por las fake news. Esto es lo que tenéis aquí.
con un 84. Y ha subido 3 puntos. Los líderes sociales nos reciben la confianza, los que menos son los del gobierno, después son los periodistas y después son los CEOs. Y la gente, cuando veis en lo azul, es un fenómeno que se produce en Internet, ya se anunciaba, y es que validamos las noticias en nuestros entornos sociales próximos. Cuando recibimos una noticia, lo validamos en nuestros entornos de confianza porque no confiamos en otros. Y esta es una slide que da para pensar. Es decir, tienen más confianza las personas que viven en estados autoritarios que en estados demócratas. Entonces, este es un tema. Y en tierra de nadie, ahí en el neutral, pues se quedan Irlanda, Francia, Italia y Australia y tal, ¿no? ¿En qué situación estamos? Pues que, como dice Sinan Aral, es el señor de la iniciativa digital del MIT, el hombre que más ha investigado los efectos de las redes sociales, convocan un simposio cada año. Estas son las conclusiones del último de 2021. Las redes sociales están reconfigurando el sistema nervioso central de la humanidad en tiempo real y ahora estamos en una encrucijada entre su promesa y su peligro. Este es un momento en el que hay que tomar las decisiones de hacia dónde va esto y cuáles son 4 peligros. Demasiado poder en muy pocas manos corporativas que obstaculizan la innovación y la competencia. Es decir, al final tienes Facebook, Amazon, Google, Apple. Son los que dominan la escena tecnológica. La percepción y en muchos casos la realidad de que las ganancias corporativas y la velocidad de comercialización amenazan la privacidad del consumidor, la integridad electoral y los objetivos democráticos. Esto nos lleva a Susanna Zuboff, la socióloga alemana de Harvard, y su estudio El capitalismo de vigilancia. Es decir, analizan nuestro comportamiento y nos venden a nosotros mismos como producto. Una proliferación de informes de noticias falsas amplificados por herramientas algorítmicas y efectos de red. Es decir, el propio sistema va generando y no se mete en mecanismos de corrección, y piden una supervisión de las plataformas, transparencia y presión regulatoria insuficientes, particularmente en los Estados Unidos. Aquí hablan sobre la ley, la GOPR europea, que en Estados Unidos no existe, ¿no? There is nothing for you here, es lo que le dijo a Fiona Hill, su padre, para que se fuera del pueblo. Y gracias a eso se convirtió en una asesora del presidente de Estados Unidos sobre asuntos rusos, y en estos momentos es la que sabe más de Putin. Y esto es lo que les estamos diciendo a la generación Z. En un estudio que acaba de publicar McKinsey, la generación Z no cree que vaya a poder jubilarse, no cree que vaya a poder comprarse un piso, no cree que vaya a casarse, cree que va a vivir peor que su padre y cree que va a tener varios trabajos a la vez y que va a ir saltando de trabajo al trabajo a lo largo de su vida. A estos es a los que tenemos que convencerles. O sea, esa es la base electoral del futuro. Y luego con un aspecto, que la generación Z va a ser la que va a definir las redes sociales. No, ya está definiendo la nueva generación de redes sociales. Las plataformas sociales, como hay influencia cultural en la actualidad, ya no están orientadas a los millennials. Los millennials, que sabéis son estos nacidos del 81 al 93, fueron los reyes de Facebook. Y entonces los millennials, y entonces esto es definir lo que se llama la GIF culture, ¿no? la cultura del selfie, de la foto, graphic interface, ¿no? Y definir el ecosistema y su gesto definir el ecosistema en línea que ha gobernado durante más de una década. La primera generación en crecer con las redes sociales en la era de la web móvil, los millennials, ahora se está convirtiendo en la primera generación en envejecer y salir de ella. Pasamos de la foto al vídeo, que es el tema del TikTok. Y sabéis que hay un fenómeno que se llama el millennial pause. O sea, los millennials cuando van a grabarse un vídeo de TikTok tienen unos segundos que dudan de si está grabando. Y los generación Z se ríen, dice que torpe es este tío que no sabe arrancar sin perder un segundo, ni microsegundos, ¿no? Entonces veis aquí en la evolución de esto cómo va cayendo Facebook, cómo sube TikTok, cómo sube Instagram, cómo sube Snapchat. Las redes sociales no son una fotografía fija, una fotografía que va cambiando y las reglas las fijan las nuevas generaciones que entran en ellas. Si a alguien le preocupa Internet, que mire esta evolución de las tecnologías. From the web of things to the web of thoughts. Algoritmos que se arreglan a sí mismos, que son capaces de crear porcentualmente pequeñas innovaciones. Y entonces aquí viene la discusión, ha anunciado Daniel, inteligencia natural e inteligencia artificial. Y es una opción humana.
Puede haber una élite que diga: yo hago los algoritmos que te gobiernan a ti. Esa es la distopía. Una red social muy privilegiada, una élite que hace algoritmos que crea un mundo feliz para el resto de la sociedad. Y una frase final de Susan Sontag: un escritor no debe ser una máquina de opinión. El primer trabajo del escritor no es opinar, sino decir la verdad. Y negarse a ser cómplice de la mentira y la desinformación. La literatura es la casa del matiz y la contrariedad frente a las voces de la simplificación. El trabajo del escritor es hacer más difícil creer a los saqueadores mentales. El trabajo del escritor es hacernos ver el mundo tal como es, lleno de muchas reivindicaciones, partes y experiencias diferentes. Es el trabajo del escritor representar las realidades asquerosas, las realidades del éxtasis. Es la esencia de la sabiduría que aporta la literatura, ayudarnos a comprender que pase lo que pase, siempre pasa otra cosa. Bueno, esto es lo que se está perdiendo, porque ya no tenemos tantos periodistas. Un periodista es un escritor que tiene poco tiempo. Si habéis visto la pregunta del Post, cuando cogen toda la información sobre la guerra de Vietnam, le pregunta el director del Washington Post al periodista: ¿cuánto tiempo tardas en procesar esto? Le dice: 3 meses. Pongamos que eres periodista en vez de novelista. Digo: bueno, entonces 48 horas. Bueno, o sea, que al final es quien nos está escribiendo esto. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Es decir, pues lo que está fallando es que esa transformación digital necesaria para sacar lo bueno y aprovechar la potencialidad de las nuevas tecnologías está fracasando, porque hay algunas instituciones que eran claves en el sistema democrático que están en crisis. Y podemos hablar de la transformación digital de los medios de comunicación, fundamentalmente de la prensa escrita, y, ¿por qué no?, de la transformación digital de los partidos políticos y su relación con los ciudadanos y la sociedad. Sí. Es que ricasco, Rafa, y disculpa, pero tenía que acelerar un poco. En este segundo panel continuamos ahora con Carmen Beatriz. Carmen Beatriz Fernández, que tiene también una amplísima experiencia como profesora y como consultora política en ciberpolítica, desinformación y campañas electorales. Ha trabajado en más de 50 campañas políticas y proyectos de políticas públicas en América Latina, desde el nivel local hasta las grandes campañas presidenciales. Es doctora en comunicación pública con una tesis titulada Ciberpolítica en Latinoamérica, un modelo para medir su influencia en la inestabilidad crítica. Y durante los últimos 15 años ha impartido cursos de comunicación política, ciberpolítica e imagen pública en varios programas de posgrado y licenciatura en Navarra, en Venezuela, en Alemania. Es una experimentada consultora en comunicación, marketing con causa, marca de ciudad y ciberpolítica, y es directora general de la consultora política Data Estrategia Consultores y Community Manager de elecciones.net, portal político iberoamericana. Desde 2006 dirige estudios comparativos sobre ciberpolítica y también ha publicado varios libros, entre ellos Marketing político, herramientas para ganar elecciones, Ciberpolítica, cómo usamos la tecnología en la política latinoamericana, Secretos del marketing político, Campañas políticas 2.0. Y Carmen Beatriz ha sido reconocida como parte del Global Dream Team de consultores políticos y en 2016 fue una de las 12 mujeres más influyentes en comunicación política, premiada en el Washington DC con los Victoria Awards. El título de su ponencia es El rol de la ciberpolítica en el ascenso de la polarización y el populismo. Fernández Andrea, Julia Daiza. Muchas gracias Irune y bueno, muchas gracias a Mireia, a todos, gracias por esta oportunidad de estar aquí discutiendo en esta segunda fase, como recordaba Miquel Urmeneta, que tuvimos una primera discusión hace 5 años, ¿no?, sobre estos mismos problemas, pero ahora quizás los vemos como más acuciosos, ¿no? Evidentemente la
la democracia no está viviendo, es indudable que la democracia no está viviendo sus mejores tiempos y luego de que durante muchos años, muchas décadas, hubo un consenso global alrededor del sistema democrático, pues esos años de oro de la democracia parecen haber concluido, ¿no? La recesión, nosotros hemos visto aquí muchos indicadores, yo les traje algún otro, ¿no? Este es un indicador de la recesión democrática según Freedom House, que complementa el estudio de The Economist, que ya hemos comentado por aquí, el estudio de BEDEM, que también comentaron. Este gráfico muestra el saldo neto entre los avances y los retrocesos democráticos, ¿no? Desde el 2005 al 2020, y año a año, pues ese saldo neto aparece en rojo, ¿no? Son cifras rojas, como pueden ser las cifras rojas de cualquier corporación. Cifras rojas pues tienden a lo malo. Estamos en déficit democrático, ¿no? Y ese déficit democrático también lo mide otro indicador, que este es el Democracy Perception Index de este año 2022, y este déficit democrático lo que mide es la democracia, lo mide desde un punto de vista perceptual, ¿no? La diferencia entre la democracia que la gente quiere o cómo la gente valora la democracia positivamente en la gran mayoría de los países y la democracia que esa misma gente percibe que tiene. Entonces, ese déficit democrático lo analiza este índice país por país, ¿no? ¿Quiénes son los países que tienen más déficit? Son aquellos que tienen una mayor valoración de la democracia, pero que perciben que están recibiendo menos democracia. Bueno, no es una sorpresa ver que los países que tienen más déficit democrático son Turquía y Venezuela. Son esos países que están más conscientes del valor de la democracia y más conscientes de lo que se les ha arrebatado, cómo se les ha robado, digamos, la democracia, ¿no? Entonces, todo esto y la conferencia que tuvimos en 2017 ha sido un inventario de estos nuevos monstruos que estaban emergiendo, ¿no? El 2017 es el año donde se hacen esas autopsias a los procesos electorales tan rupturistas del 2016, tanto el Brexit como la victoria de Trump, y otro al que se le ha prestado mucha menos atención, pero que tiene mucha influencia en Latinoamérica, que fue la victoria del no en los procesos de los acuerdos con la FARC, ¿no? El no a la paz, ¿no? Ambos tres procesos, digamos que fueron rupturistas en el sentido de que contravinieron todo lo que creíamos saber en términos de comunicación política y en términos de campañas electorales, ¿no? Entonces pasaron cosas muy raras que tuvieron que ver con la emergencia y el uso masivo de las redes sociales como herramientas de comunicación política, pero también con un repentino desprecio por lo que eran las élites, tanto élites de expertos como élites de medios de comunicación. Entonces, 2017 hacíamos esa conferencia y tanto Miquel como yo estábamos empezando la disertación doctoral y la estábamos haciendo sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, varias de mis observaciones de acá o varios de mis comentarios están referidos, tal como Miquel aludía, a mi tesis, a mi disertación, que es lo que tengo, digamos, más fresco, ¿no? Y están referidas mucho a Latinoamérica, ¿no? Porque cabe decir que cuando hablamos de estos nuevos monstruos, como son el populismo, la polarización, la pérdida de confianza en las sociedades y el fenómeno de la desinformación, muchos de ellos tuvieron su emergencia muy temprana precisamente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y de allí esos monstruos estuvieron antes de allí, y de allí luego se fueron haciendo parte común y corriente en procesos electorales y en procesos, en dinámicas políticas en todo el mundo, ¿no? Hoy en día no hay plaza, digamos, o no hay continente donde no estén claramente percibidos estos fenómenos o estos cuatro monstruos, ¿no? Entonces, como
emergieron al mismo tiempo que se hacía masiva la ciberpolítica, pues no cabe duda que esa emergencia en simultáneo hizo que mucha gente asumiera las tesis del ciberpesimismo, ¿no? Es decir, cómo estos nuevos monstruos asumieron las riendas del debate político y se empezó a decir, y digamos es Vox Populis, que es la ciberpolítica la culpable de todos estos nuevos demonios que amenazan a la democracia, ¿no? Sin embargo, la relación, digamos, podría ser más casual que causal, ¿no? No es tan evidente, ¿no? Y no es tan obvio, ¿no? Esta es una, por ejemplo, esta es una correlación muy simple entre el nivel de tenencia o de penetración de Internet en las sociedades latinoamericanas y el nivel de calidad de la democracia medido por el BEDEN. Y ahí vemos que más bien lo que parece es que a más Internet y a más en consecuencia más ciberactivismo, más ciberpolítica, hay también mayor calidad de la democracia. Entonces no pareciera tan obvio que existe esa causalidad entre unas cosas y otras, ¿no? Entonces, para explorarlo justamente en el tema de polarización y populismo, analizamos esas variables y su relación con la ciberpolítica, ¿no? Fíjense, este grafiquito dinámico es muy interesante, creo que pasó demasiado rápido, pero bueno, es la evolución de la polarización ideológica, muy importante, entre 1994 y 2017 en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí vemos muy claramente que la polarización no es un fenómeno que invente Trump de la nada, todo lo contrario. Trump se aprovecha de la polarización para incidir en la sociedad, ¿no? Entonces, es un primer mensaje ahí importante. Cuando estudiamos polarización en los Estados Unidos, vemos que la polarización en los últimos 15, 20 años ha sido una polarización más bien ideológica, ¿no? Y aquí hay que distinguir entre polarización ideológica y otros tipos de polarización más vinculadas a lo emocional, donde Trump puede tener mayores destrezas, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, la polarización en los Estados Unidos tiene unas bases que van al mundo de las ideas, donde particularmente en el Partido Demócrata ha ido evolucionando a ser un partido cada vez más liberal en el sentido norteamericano del término, y el Partido Republicano ha ido siendo un poquito más conservador. Pero sobre todo del lado de los demócratas se nota mucho esa polarización, ¿no? Pero, repito, una polarización ideológica. Cuando vamos a Latinoamérica, vemos también medida la polarización como polarización ideológica, vemos que en realidad cuando dibujamos la polarización o dibujamos curvas de polarización basadas en una pregunta que suele usarse para medir polarización, que es del 1 al 10. Si el 1 es extrema izquierda y el 10 es extrema derecha, ¿dónde se ubica usted, ¿no? Entonces vemos que en los países latinoamericanos la gran mayoría del electorado se encuentra posicionado en el centro. Y esto es la lógica, digamos, esto habla de sociedades ideológicamente sanas y que cumplen una cosa que estudió un economista en los años 50, 60, Anthony Down, sobre la centralidad de la ideología o de la autoidentificación política, según la cual los electores se distribuyen como de acuerdo a una curva normal, de acuerdo a una campana de Gauss, y eso es
saludable. Vemos que esto es muy distinto a lo que ha sido el resultado electoral en los últimos procesos en Latinoamérica, donde parece ser que los extremos van ganando, ¿verdad? Entonces, las sociedades que son centradas, de acuerdo a esta respuesta de dónde se ubica usted, se han visto forzadas a elegir entre opciones muy radicales, ¿no? Un poco también lo que mencionaba Miquel en relación a la sociedad catalana, ¿no? Entonces, podríamos estar ante un fenómeno de masas moderadas y liderazgos dicotómicos, en palabras de Miquel Urmeneta, ¿no? Entonces, aquí entra otro elemento, ¿no? Porque no solamente la polarización, digamos, no siempre es ideológica. Y hay que distinguir entre polarización ideológica y polarización afectiva, ¿no? En la polarización afectiva tiene destrezas superlativas un Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y la polarización afectiva, que es un concepto desarrollado por el académico de Stanford, Shanto y Iyengar, está basada, está apalancada sobre la identidad. Va más allá de la polarización ideológica, sino que te genera enorme rechazo o enorme simpatía, el tener el calificar a una persona que está en tu misma sección ideológica, en tu misma posición ideológica, o la que está en contra, ¿no? Entonces, la polarización afectiva, en vez de medirse en ese del 1 al 10, ¿cómo se considera usted? Aquí se mide, dime del 1 al 10, ¿qué opinión tienes tú sobre Donald Trump? Y entonces, donde hay polarizaciones afectivas, tú vas a encontrar que personalidades del mundo de la política, no solamente Donald Trump, sino Jean-Marie Le Pen o quizás Abascal, pues, o personalidades de los extremos y que utilizan la polarización afectiva de una manera populista, y aquí viene la relación entre ambas cosas, ¿no? O sea, la polarización